Sagitario, el hijo del fuego y del cielo, camina por la vida con la cabeza en alto, impulsado por una fuerza interior que no todos pueden entender. Regido por Júpiter, el planeta de la expansión, la sabiduría y la verdad, Sagitario es un alma libre, un guerrero del espíritu que busca constantemente nuevos horizontes, tanto físicos como filosóficos. Su energía es una mezcla de entusiasmo ardiente y claridad mental que puede incomodar a los que prefieren las sombras a la luz. Es por eso que, a menudo, Sagitario despierta sonrisas falsas y cuchicheos en la oscuridad. Aquellos que se sienten amenazados por su autenticidad, por su manera directa de hablar, por su pasión por la verdad, optan por la hipocresía. Le sonríen a la cara, fascinados por su carisma, por su optimismo natural, por esa luz que irradia incluso en los momentos más difíciles. Pero detrás de esas sonrisas, se esconden lenguas venenosas que critican su forma de ser, que juzgan su falta de filtros, que condenan su necesidad de libertad como si fuese egoísmo o rebeldía sin causa. Sagitario no nace para encajar en moldes. Es el centauro que galopa entre mundos, mitad hombre, mitad bestia, mitad sabio, mitad salvaje. Su naturaleza no entiende de hipocresías ni juegos de apariencias. Por eso, cuando descubre las traiciones, las críticas susurradas por la espalda, no se derrumba. Al contrario, se enciende. El fuego en su alma se levanta con más fuerza, con más dignidad. No se rebaja al nivel de quienes lo difaman, simplemente los deja atrás. Porque Sagitario sabe que no necesita rogar aceptación, que la verdad es su escudo y su lanza, y que vivir fiel a su esencia es su mayor acto de poder. Sin embargo, no siempre es fácil. Hay momentos en los que la decepción lo golpea como una flecha envenenada. Porque Sagitario, aunque parezca inmune, tiene un corazón noble. Cree en la bondad, en la justicia, en la fraternidad. Cuando confía en alguien y ese alguien se da vuelta para clavarle la daga de la crítica o la envidia, el golpe duele. Pero el dolor no lo destruye, lo forja. En su interior se enciende la llama de la resiliencia. Aprende, se fortalece, y continúa su viaje, sabiendo que no todos están preparados para soportar su luz. El centauro no se detiene a lamentar las traiciones. Las mira de frente, las reconoce, y luego galopa hacia adelante, hacia el horizonte, donde su alma puede expandirse sin límites. Sagitario lucha contra esta lacra con su mejor arma, la verdad. No se esconde, no maquilla su esencia para agradar a los demás. Dice lo que piensa, muestra lo que siente, se mantiene firme en su visión. Y esa claridad puede desarmar o incomodar, pero nunca puede ser ignorada. La crítica a sus espaldas, en el fondo, es una muestra del impacto que genera. Nadie lanza piedras a lo que no brilla. Sagitario brilla, y a veces ese brillo despierta sombras ajenas. Pero él no se responsabiliza de las inseguridades de los demás. Él está hecho para buscar sentido, para vivir con propósito, para cruzar límites y abrir puertas donde otros solo ven muros. Y así, aunque muchos intenten frenarlo con palabras cobardes, Sagitario sigue avanzando. Porque su espíritu es demasiado grande para ser encadenado por la opinión ajena. Porque cada vez que cae, se levanta más sabio. Porque en lugar de convertirse en víctima del rencor, prefiere seguir su camino con una sonrisa genuina, con la certeza de que la vida recompensa a quienes caminan con verdad. El fuego sagitariano no se apaga con chismes. Su luz no se atenúa con envidias. Su libertad no se doblega ante críticas que nacen de la mediocridad. Es un signo de conquista, de expansión, de búsqueda constante. Y en ese viaje, incluso la traición se convierte en aprendizaje, incluso la crítica se transforma en impulso. Sagitario no necesita demostrar nada. Él es. Su existencia, por sí sola, ya es un acto de valentía, una declaración de principios, una rebelión contra la falsedad. Por eso, mientras otros se esconden tras máscaras, él vive con el alma desnuda, confiando en que el universo siempre favorece a quienes tienen el valor de vivir con autenticidad. Y así, mientras algunos lo critican en la sombra, Sagitario sigue su camino bajo el sol. Libre. Íntegro. Imparable. Sagitario no solo es fuego en movimiento, también es conciencia en expansión. Su esencia está tejida con los hilos invisibles del conocimiento, la justicia y la visión superior. Lo que muchos no comprenden es que detrás de su espíritu alegre, su sentido del humor contagioso y su actitud despreocupada, se esconde un buscador incansable de sentido. Sagitario no es superficial, aunque a menudo lo acusen de serlo.
Observa más de lo que aparenta, siente más de lo que expresa, y discierne más de lo que otros creen. Las críticas a sus espaldas no solo son un acto de traición, sino también un intento de reducir su vuelo. Pero Sagitario no nació para andar por el suelo, su espíritu pertenece al aire libre, a los cielos vastos, a los caminos sin trazar. Su alma está conectada con las leyes cósmicas, y aunque el ruido humano intente confundirlo, siempre acaba reencontrando su rumbo, porque su brújula interna está alineada con el principio universal de la verdad. A diferencia de otros signos, Sagitario no necesita máscaras sociales. Su transparencia lo hace blanco de habladurías, pero también lo convierte en un espejo que refleja las inseguridades ajenas. La hipocresía que enfrenta es el precio que paga por su autenticidad. Pero en lugar de dejarse arrastrar por ese juego bajo, se eleva. Porque sabe que cada palabra falsa dicha a sus espaldas no lo define, sino que delata la pequeñez de quien la pronuncia. Sagitario es un maestro espiritual disfrazado de viajero aventurero. Enseña con su ejemplo, con su risa, con su valentía para decir lo que otros callan. Y cuando la falsedad lo rodea, no responde con venganza, sino con distancia. Su forma de combatir la traición no es con confrontación, sino con indiferencia selectiva. Se aleja, corta lazos con ligereza, porque no se aferra a lo que no vibra con su verdad. El fuego sagitariano no se consume, se transforma. Cada herida le da más perspectiva, cada decepción refuerza su filosofía, cada crítica lo impulsa a expandirse aún más. Su manera de resistir no es cerrándose, sino abriéndose más. Amplía sus horizontes, busca nuevos entornos, conecta con almas afines. No se desgasta en guerras pequeñas, porque su visión está puesta en batallas épicas, la de conquistar su destino, la de mantenerse fiel a sí mismo, la de vivir con el alma en libertad. Sagitario tiene una conexión profunda con la justicia, no solo la legal, sino la moral, la universal. Le duele la injusticia, no solo hacia él, sino hacia los demás. Por eso, muchas veces es víctima de críticas cuando decide alzar la voz por causas que pocos se atreven a defender. Su franqueza incomoda porque no se doblega ante la diplomacia vacía. Habla claro, aunque su voz desate tormentas. Y cuando lo critican por ser demasiado directo, no se disculpa, porque entiende que la verdad, aunque duela, es el camino hacia la evolución. Lo que pocos reconocen es la profunda espiritualidad de Sagitario. Más allá de religiones o dogmas, su alma está conectada con el conocimiento superior. Busca respuestas en los libros, en los viajes, en las culturas, pero también en las estrellas y en el silencio de su interior. Por eso, cuando es traicionado o criticado, encuentra refugio en su mundo espiritual. Se reconecta con su propósito, con su visión del todo, y desde ahí resurge. No desde la rabia, sino desde la sabiduría. Sagitario no es ingenuo, aunque muchos crean que lo es por su forma despreocupada de vivir. Él sabe bien cómo funciona el mundo. Solo que elige no amargarse. Elige creer en lo bueno, en lo posible, en el milagro de cada nuevo día. Esa fe profunda en la vida es su escudo contra la maledicencia. Porque mientras otros se desgastan en envidias, él sigue soñando, proyectando, creando, caminando hacia algo más grande. Cuando Sagitario se libera de vínculos hipócritas, no lo hace con odio, sino con ligereza. No necesita cerrar puertas con estruendo, simplemente desaparece. Se esfuma como un viento libre que ya no pertenece a ese lugar. Y aunque algunos intenten arrastrarlo de nuevo a dramas pequeños, él ya está en otra sintonía, en otro plano, en otra etapa de su viaje. No mira atrás, porque su mirada siempre está puesta en lo que viene, en lo que puede ser, en lo que aún no ha descubierto. El mayor acto de revolución para Sagitario es seguir siendo el mismo en un mundo que constantemente intenta domesticar la autenticidad. Cada vez que se mantiene fiel a sus ideales, cada vez que elige la verdad sobre la conveniencia, cada vez que prefiere la soledad honesta a la compañía falsa, está ganando una batalla silenciosa, pero poderosa. Sagitario no necesita la aprobación de quienes viven en la mentira. No busca ser comprendido por quienes temen al cambio, al riesgo o a la expansión. Su camino está hecho de fuego, de viento, de estrellas. Su alma está en sintonía con la evolución del espíritu humano. Y aunque el murmullo de las críticas intente opacar su paso, él avanza con la certeza de que su misión es más grande que cualquier calumnia. Porque donde hay hipocresía, él siembra verdad. Donde hay límites, él traza caminos. Donde hay oscuridad, él prende su fuego interior.
Y así, sin detenerse, sin corromperse, sin rendirse, Sagitario sigue cabalgando por la vida, sabiendo que su mejor venganza es su libertad, su alegría indomable y su autenticidad inviolable. Hay una dimensión profunda y muchas veces subestimada en Sagitario que se manifiesta en su resistencia silenciosa. Aunque se lo asocia comúnmente con la acción, la aventura y la palabra directa, existe en este signo un poder de transmutación interna que lo convierte en un verdadero alquimista espiritual. Lo que otros intentan destruir con palabras cobardes o con juicios ocultos, Sagitario lo convierte en combustible para su ascensión. Cada traición lo empuja más lejos, más alto, más profundo en su verdad. Y lo más poderoso de esta alquimia es que no necesita venganza, ni rencor, ni explicaciones. El alma de Sagitario se justifica con sus actos, no con sus reacciones. Desde una perspectiva astrológica, hay que entender que Sagitario pertenece al elemento fuego, pero es el fuego del ideal, del propósito, de la visión. No es el fuego impulsivo de Aries ni el fuego creativo de Leo, sino la llama que ilumina el camino del conocimiento y de la evolución. Esta llama le da a Sagitario una fuerza que no todos ven a simple vista, la fuerza de mantener la fe incluso cuando todo parece derrumbarse. Esa fe no es ciega, es construida con experiencias, con caídas, con aprendizajes, con decepciones que no lo han quebrado, sino templado. Por eso, cuando los demás juegan a la falsedad, cuando lo critican por no seguir el rebaño, por decir verdades que nadie se atreve a pronunciar, Sagitario se mantiene firme, con la mirada puesta más allá de las limitaciones humanas. Uno de los aspectos menos comprendidos de este signo es su dualidad. Representado por el centauro, Sagitario tiene una parte instintiva, salvaje, libre, y otra parte elevada, sabia, filosófica. Esta dualidad es la que lo convierte en un ser completo, complejo y muchas veces incomprendido. Aquellos que lo critican por detrás suelen ver solo una parte, o lo acusan de ser demasiado racional y frío cuando está en su fase filosófica, o de ser demasiado impulsivo y descuidado cuando muestra su lado salvaje. Pero pocos entienden que esa aparente contradicción es su mayor poder. Sagitario no vive fragmentado, se permite ser múltiple. Se permite correr con los lobos y dialogar con los sabios. Se permite llorar por la traición y reír en medio del caos. Porque ha aprendido que la libertad verdadera es la de ser íntegro en todas sus formas. Sagitario, al ser mutable, tiene una adaptabilidad que lo protege. No se aferra a entornos tóxicos, no lucha por pertenecer a lugares donde su alma no puede respirar. Tiene el don de irse a tiempo. De dejar atrás sin drama. De cerrar capítulos sin necesidad de gritar. Y eso desconcierta a quienes intentaron herirlo, porque esperaban ver su caída, su reacción, su hundimiento. Pero Sagitario, en silencio, ya está lejos, escribiendo nuevos destinos, encontrando nuevas almas, explorando otros niveles de conciencia. Su fortaleza está en su capacidad para no quedarse atrapado donde no hay verdad. Y si algo detesta profundamente, es la falsedad decorada de amabilidad. La sonrisa hipócrita, la palmada falsa, el te apoyo que esconde envidia. Sagitario posee un sentido de justicia natural que no se basa en la ley de los hombres, sino en la ley universal del equilibrio. Sabe que todo vuelve. Que lo auténtico florece, que lo falso se marchita. Por eso no pierde tiempo desenmascarando a quien lo traiciona. El universo se encarga. La vida pone a cada uno en su lugar. Y mientras eso sucede, él sigue caminando. Su justicia es vivir bien, vivir libre, vivir sin resentimientos. Esa superioridad espiritual no es arrogancia, es conciencia. Y es eso lo que descoloca a quienes quisieron dañarlo. No entienden cómo puede seguir sonriendo, cómo puede seguir confiando, cómo puede seguir creyendo en el bien. Pero Sagitario sabe que creer en la luz, aun cuando la oscuridad lo ha tocado, es un acto de verdadera revolución. La conexión de Sagitario con Júpiter le otorga una visión amplificada de la existencia. Su mirada no se queda en lo inmediato. Piensa en ciclos, en causas y efectos, en aprendizajes del alma. Por eso no se enreda en las pequeñeces. Su mente vuela alto, analiza los procesos desde una perspectiva mayor. Y esa sabiduría le da ventaja. Mientras otros se pierden en juegos de poder, en manipulaciones y falsas alianzas, Sagitario ya está construyendo el futuro. Lo hace desde la verdad, desde el conocimiento, desde el valor. Porque sabe que los imperios duraderos no se construyen con traiciones, sino con principios sólidos.
La energía sagitariana también está profundamente conectada con la expansión de la conciencia colectiva. Es un signo guía, un faro que inspira a otros a buscar más allá de lo conocido. Incluso cuando lo critican, cuando lo rechazan o lo caricaturizan como alguien exagerado o irreverente, Sagitario sigue encendiendo antorchas. Inspira con su ejemplo, no con discursos vacíos. Motiva porque es libre, y esa libertad en sí misma es una llamada. Muchos lo critican porque, en el fondo, desearían tener su coraje para vivir sin cadenas. Su sola presencia cuestiona estructuras, rompe esquemas, desmantela mentiras. Sagitario también ha aprendido a rodearse de verdad. Con el tiempo, se vuelve más selectivo. Ya no entrega su confianza con tanta facilidad, ya no se abre con cualquiera. No por miedo, sino por sabiduría. Ha entendido que no todos merecen conocer su mundo interior. Y en ese discernimiento encuentra paz. Porque cuando elige bien, cuando encuentra compañeros de alma con quienes compartir sus ideas, sus viajes, su verdad, florece en toda su magnitud. Ya no necesita luchar tanto, porque ha creado su propio santuario, su red de verdad, su espacio sagrado. Y así, mientras las voces vacías siguen intentando juzgar desde la ignorancia, Sagitario se expande. No retrocede. No se calla. No se apaga. Su esencia es llama perpetua, movimiento constante, ascensión inevitable. Y aunque muchos no lo comprendan, aunque intenten reducirlo a sus errores o incomodarse por su verdad, él sigue brillando. Porque sabe que ser auténtico en un mundo que premia lo falso es, en sí mismo, un acto heroico. Y Sagitario nació para ser héroe de su propia historia. Libre. Valiente. Imparable. Sagitario es un signo que lleva inscrita en su esencia una promesa sagrada, la promesa de nunca renunciar a su verdad, aunque esa verdad le cueste el rechazo del mundo. En lo más profundo de su naturaleza vive una lealtad inquebrantable hacia su visión interna, hacia la voz que le dice que hay algo más allá de lo aparente, algo más allá de lo que los ojos humanos pueden ver o los juicios superficiales pueden captar. Esa voz es su guía, y por seguirla es que muchas veces se convierte en blanco de incomprensiones, críticas y traiciones. Pero incluso eso, incluso el dolor de la traición, tiene un sentido mayor en su camino. Lo que no suele decirse de Sagitario es que su lucha contra la hipocresía y la doble cara no es solo una batalla externa, sino también un viaje de refinamiento interno. Cada vez que alguien lo hiere con una palabra disfrazada, con una sonrisa envenenada, con una traición cubierta de cortesía, Sagitario se vuelve más agudo en su percepción, más certero en su intuición. Aprender a ver detrás del velo, a leer las intenciones, a escuchar lo que no se dice, forma parte de su evolución espiritual. No es solo un explorador del mundo físico, es también un viajero del alma. Se interna en las profundidades de los vínculos, reconoce patrones, entiende los hilos invisibles que unen los actos con las motivaciones ocultas. Muchos subestiman la capacidad de observación de Sagitario. Creen que su aparente despreocupación lo vuelve ingenuo, que su risa constante lo vuelve fácil de engañar. Pero esa percepción es un error. Sagitario ve, siente y sabe mucho más de lo que revela. Solo que elige dónde actuar, dónde invertir su fuego, dónde apuntar su flecha. Su silencio no siempre es desconocimiento, muchas veces es estrategia. Porque no gasta energía en aquello que no vale la pena. No entra en disputas que no conducen a la verdad. No se ensucia en luchas sin propósito. La expansión jupiteriana que lo rige no se manifiesta solo en el deseo de viajar o aprender. Es una expansión del alma. Es una apertura a lo trascendente, a lo divino. Por eso, cuando es herido, Sagitario no solo busca justicia externa, también busca comprensión superior. ¿Qué le quiso mostrar esa experiencia? ¿Qué lecciones oculta ese vínculo roto? ¿Qué revelación hay en esa caída? Y cuando encuentra la respuesta, no solo se levanta, sino que se transforma. Se vuelve más sabio, más fuerte, más conectado con su propósito. La herida se convierte en sabiduría, el rechazo en independencia, la traición en liberación. Sagitario también posee una dignidad interior que pocos pueden sostener. Puede dolerle el rechazo, pero jamás se rebajará a mendigar aceptación. Puede sentir la soledad, pero jamás traicionará sus principios por encajar. Puede atravesar la tormenta, pero jamás apagará su fuego para calmar a los que viven en la sombra. Esa integridad es su verdadera grandeza.
Y es esa misma grandeza la que incomoda a quienes no se atreven a ser ellos mismos. Porque ver a alguien vivir con tanta autenticidad es un espejo que confronta. Y los que no pueden soportar su propio reflejo, a menudo atacan. En lo más elevado de su expresión, Sagitario es un canal del conocimiento superior. Su intuición, potenciada por su conexión con lo divino, lo convierte en una especie de oráculo viviente. Capta verdades universales, traduce energías, comparte visiones que inspiran a otros a despertar. Esa energía profética muchas veces lo hace sentir como un extranjero en su propio entorno. No es raro que Sagitario se sienta fuera de lugar, incomprendido, adelantado a su tiempo. Pero es justamente esa diferencia la que lo convierte en guía. Es el arquero que apunta más allá de lo inmediato, más allá de lo cómodo, más allá de lo seguro. A nivel energético, Sagitario emite una frecuencia que vibra en libertad, en propósito, en expansión. Esa frecuencia no puede sostenerse donde hay hipocresía. Por eso, cuando alguien lo traiciona o lo critica en la sombra, la vibración entre ambos simplemente se rompe. No importa cuántas palabras se digan después, la conexión ya no es la misma. No por rencor, sino porque la energía ya no fluye. Y Sagitario lo siente, lo entiende, y se va. No necesita despedidas ruidosas ni explicaciones extensas. El alma ya sabe cuándo terminó un ciclo. También hay un aspecto profundamente protector en Sagitario que a menudo es ignorado. Aunque muchos lo ven como alguien independiente y centrado en sí mismo, en realidad tiene una profunda lealtad hacia quienes ama. Cuando Sagitario confía y entrega su corazón, se convierte en un guardián feroz. Defiende, inspira, acompaña. Y es por eso que las traiciones le duelen tanto. Porque él no ofrece vínculos a medias. Pero incluso en la desilusión, no pierde su nobleza. Aun cuando lo lastiman, Sagitario prefiere soltar con respeto antes que contaminar su alma con odio. En el camino de su evolución, este signo está destinado a convertirse en un maestro. Su vida está hecha para inspirar, para enseñar con el ejemplo, para abrir caminos. Y muchas veces lo hace sin proponérselo, simplemente viviendo con coraje, con alegría, con verdad. Su existencia misma es un acto de rebelión luminosa. En un mundo que premia las máscaras, él elige la autenticidad. En un sistema que recompensa la obediencia ciega, él escoge pensar por sí mismo. En una sociedad que teme al cambio, él abraza lo desconocido. Sagitario no es perfecto, y no busca serlo. Pero sí busca ser verdadero. Y eso, en tiempos de confusión y falsedad, lo convierte en una fuerza imparable. Porque aunque lo critiquen, aunque intenten detenerlo con palabras vacías, su esencia está bendecida por el fuego del espíritu. Y el fuego, cuando es verdadero, no se apaga. Se extiende, se eleva, transforma. Así es como Sagitario vence la hipocresía, no bajando la cabeza, sino elevando su alma. Y mientras otros se enredan en máscaras y rumores, él sigue avanzando. Libre, fuerte, guiado por una visión que nace del corazón y se proyecta hacia el infinito. Porque esa es su naturaleza. Porque ese es su destino. Porque ese es su poder. Sagitario no huye del dolor, lo convierte en luz. No evade la crítica, la transforma en impulso. No necesita destruir al enemigo, porque ya ha vencido con su sola forma de vivir. El fuego sagrado que lo habita no conoce jaulas. Y mientras siga creyendo en su verdad, el universo seguirá abriéndole caminos donde otros solo ven muros. En el corazón de Sagitario arde un fuego que no proviene solo del impulso vital, sino de una fuente ancestral conectada con la esencia misma del viaje del alma. Es un fuego que no se limita a encender caminos físicos, sino que también ilumina senderos invisibles del entendimiento, de la justicia espiritual y del despertar interior. Esa llama interna no ha nacido para complacer, ni para encajar, ni para silenciarse ante las imposiciones sociales. Ha nacido para abrir portales. Para atravesar velos. Para desafiar convenciones. Y ese destino, aunque majestuoso, también lo convierte en blanco de la incomprensión, la envidia y el juicio de quienes aún no han aprendido a sostener la verdad sin miedo. Lo que rara vez se dice es que Sagitario lleva una misión de elevación. No solo para sí mismo, sino también para el entorno que toca. Donde pone su presencia, siembra expansión. Donde clava su mirada, siembra posibilidad. Donde lanza su palabra, aunque incómoda, siembra revelación.
Es un signo cuya energía está codificada con la visión del futuro. Tiene una relación especial con los ciclos del tiempo y con las rutas invisibles del destino. Por eso, cuando Sagitario habla, muchas veces no lo hace desde el ahora, sino desde una comprensión que trasciende el momento. Esa capacidad de leer más allá, de ver las consecuencias, de unir los puntos antes de que se manifiesten, despierta temor en quienes prefieren permanecer dormidos. Júpiter, su regente, no es solo el planeta de la expansión y la abundancia. Es también el símbolo del guía espiritual, del mentor, del protector de la sabiduría. Sagitario hereda de Júpiter una cualidad profética, una conexión directa con la verdad universal. Y aunque la humanidad esté llena de falsos profetas, de palabras dulces sin alma, Sagitario representa al sabio nómada, al filósofo errante, al maestro que enseña más con su andar que con sus discursos. Ese rol le exige estar en constante movimiento, no solo físico, sino mental y espiritual. No puede quedarse estancado en entornos tóxicos ni en vínculos que asfixian. Y cuando eso sucede, cuando percibe que la atmósfera se llena de máscaras y cuchillos invisibles, Sagitario no reacciona desde el ego. Reacciona desde la visión. Desde la necesidad interna de preservar su integridad energética. Hay en Sagitario una capacidad de regeneración que no siempre se celebra. Es capaz de reconstruirse desde las cenizas, pero sin perder su esencia. Puede haber llorado en silencio, puede haber sentido el puñal de la traición, puede haber tenido que marcharse sin ser comprendido, pero en cada uno de esos momentos se convirtió en un ser más fuerte, más sabio, más luminoso. No porque ignore el dolor, sino porque lo atraviesa sin dejar que lo defina. Cada palabra falsa dirigida hacia él, cada sonrisa fingida, cada crítica escondida se convierte en piedra que Sagitario no carga, sino que transforma en escalón. Asciende con cada caída. Brilla con cada sombra que lo ha querido apagar. Pocos entienden que este signo, aunque exteriormente risueño y aventurero, posee una sensibilidad ética profunda. Le duele la injusticia, le duele la incoherencia, le duele la falsedad que daña lo auténtico. No busca la perfección en los demás, pero sí exige verdad. Exige honestidad emocional. Porque sabe que sin ella no puede construirse nada duradero. Por eso, cuando Sagitario se aleja, no siempre es por orgullo, sino porque ya no puede nutrirse en un terreno contaminado por lo no dicho, lo oculto, lo manipulado. Elige su paz antes que la apariencia. Elige su libertad antes que la aceptación vacía. Sagitario también es portador de una energía que enseña a soltar sin resentimiento. Esa capacidad de no anclarse a lo que duele, de no repetir historias pasadas en su mente, de mirar hacia el horizonte incluso después de una tormenta emocional, lo convierte en un ejemplo de resiliencia espiritual. Sabe que la vida es movimiento. Que todo lo que no se transforma, se estanca. Por eso, cuando otros intentan frenarlo con palabras o traiciones, él responde con más vuelo, con más búsqueda, con más verdad. No se queda explicando su valor. Lo demuestra caminando más lejos, soñando más alto, creyendo con más fuerza. En las etapas más elevadas de su evolución, Sagitario se convierte en faro para otros signos. Enseña con su forma de vivir lo que significa ser coherente con el alma. Enseña a no ceder ante las presiones del entorno. A no modificar la esencia por comodidad. A no temer al cambio. Enseña que el propósito está por encima del aplauso. Que la libertad no es egoísmo, sino amor propio profundo. Que la autenticidad no es arrogancia, sino sintonía con lo divino. Sagitario tiene el poder de romper ciclos familiares de silencio, de traición, de hipocresía heredada. Puede ser el primero en decir la verdad que nadie se atrevió a nombrar, en cortar con patrones tóxicos, en señalar lo que todos sabían pero callaban. Ese coraje lo aísla, pero también lo libera. Porque ser el primero en romper una cadena es también ser el primero en volar. Y en esa soledad necesaria, Sagitario encuentra su esencia más pura. No se vuelve frío. Se vuelve verdadero. La vibración de este signo también lo conecta con culturas, filosofías y saberes ancestrales. Tiene la capacidad de absorber sabiduría de diversas fuentes, de unir lo aparentemente opuesto, de encontrar unidad donde otros ven separación. Y eso le da una amplitud de mente y de espíritu que incomoda a quienes viven en la rigidez del juicio. Su libertad no es solo geográfica. Es interna. Es ideológica. Es emocional.
Y esa libertad es una provocación constante para quienes aún no han descubierto la suya. A través de sus experiencias, Sagitario se convierte en narrador de leyendas. Cada herida sanada se convierte en historia que inspira. Cada traición superada se convierte en ejemplo de resiliencia. Cada crítica ignorada se convierte en silencio que enseña más que 1000 palabras. Su vida no es lineal, ni fácil, ni previsible. Pero sí es auténtica, luminosa y valiente. Y eso, al final del camino, es lo que lo eleva por encima de la mediocridad, por encima de la falsedad, por encima del juicio. Porque el alma de Sagitario no vino a arrastrarse. Vino a cabalgar entre estrellas, a disparar flechas de luz, a incendiar los caminos de quienes aún temen encender su propio fuego. Hay un aspecto profundo y poco comprendido de Sagitario que trasciende su fama de aventurero y optimista. Es la conexión con el destino. Sagitario no solo avanza por impulso, sino porque intuye con una certeza inexplicable que su alma fue enviada a esta existencia para cumplir con un propósito elevado. No es un signo que transite la vida por inercia, lo hace con la llama de una misión en el pecho, aunque aún no sepa cómo nombrarla. Esa convicción lo sostiene cuando los falsos amigos lo abandonan, cuando las sonrisas hipócritas intentan desorientarlo, cuando las críticas cobardes llegan disfrazadas de consejos. Porque, incluso en la más absoluta oscuridad, Sagitario no se quiebra, recuerda. Recuerda que su alma no nació para encajar, sino para despertar. Recuerda que no vino a mendigar aprobación, sino a desatar su verdad. Recuerda que no necesita rogar por espacios donde su fuego sea temido, porque es capaz de crear sus propios templos, sus propios caminos, sus propios mundos. Y eso lo vuelve invencible. Porque donde otros ven rechazo, él ve redirección. Donde otros sienten humillación, él encuentra aprendizaje. Donde otros se hunden por la traición, él se transforma en sabiduría viviente. Lo que tampoco se suele decir es que Sagitario carga un legado karmático de maestros, viajeros del alma, mensajeros de los dioses, chamanes, oráculos, guías y visionarios que lo precedieron en otras vidas. Su energía está tejida con los hilos de antiguas búsquedas, de pactos con la expansión de la conciencia colectiva. Por eso, cuando Sagitario se expresa, a veces parece hablar un lenguaje que no todos entienden. Porque no está repitiendo frases aprendidas. Está canalizando lo que su alma ya sabe. Esa sabiduría espontánea incomoda a los mediocres, molesta a los controladores, irrita a quienes viven encerrados en la lógica. Porque no hay cadenas capaces de encerrar una visión que nació para liberar. Otra dimensión poco abordada es el poder alquímico de su fuego. Sagitario no solo arde, también transmuta. Quema las mentiras, las máscaras, las intenciones ocultas. Su presencia revela lo que estaba oculto, aunque no lo intente. Es como una antorcha que alumbra el cuarto oscuro de los vínculos, y eso, inevitablemente, incomoda a los que prefieren vivir en penumbras. Esa es la razón por la que muchas personas fingen admirarlo pero secretamente lo critican. No es odio real, es resistencia a la luz que emite. Porque estar cerca de Sagitario implica verse forzado a mirar dentro de uno mismo, y no todos están listos para ese espejo. Pero Sagitario no cambia su esencia para complacer a quien no soporta su claridad. No disimula su pasión. No minimiza su entusiasmo. No diluye sus sueños. Porque él sabe que su existencia no es un accidente. Sabe que fue elegido para elevar, para encender, para mover lo estancado. Incluso en el dolor más profundo, hay en él una chispa que nunca se apaga, un rincón que jamás se rinde, una fe que ni la traición más cruel puede destruir. Y es que la fe de Sagitario no es ciega. Es sabia. Es ancestral. Es vibración jupiteriana en su forma más pura. Una fuerza que le permite seguir creyendo en la belleza del alma humana aunque haya conocido la traición. Una fuerza que le permite seguir soñando en grande aunque lo hayan derrumbado 100 veces. Una fuerza que le permite reírse con el corazón limpio aunque lo hayan juzgado por ser diferente. Esa fe es su escudo. Esa fe es su motor. Esa fe es la promesa que hizo consigo mismo antes de nacer, nunca dejar de creer en lo posible, aunque el mundo insista en lo contrario. También hay en Sagitario un amor por la verdad que trasciende el discurso. Su necesidad de sinceridad no es arrogancia, es respeto por el alma. Cuando dice lo que piensa, no lo hace para herir. Lo hace porque no sabe vivir desde la falsedad. Para Sagitario, una verdad incómoda es preferible a una mentira amable.
No soporta lo falso, no tolera la manipulación, no participa de lo oculto. Y esa transparencia brutal muchas veces le cuesta relaciones, pero también lo limpia de vínculos que no estaban destinados a acompañar su expansión. Porque Sagitario no solo desea avanzar, también desea avanzar acompañado de quienes estén dispuestos a vivir con el alma despierta. En su máxima expresión, Sagitario es el fuego que guía. El que no teme iluminar aunque lo intenten apagar. El que no deja de brillar aunque se quede solo. El que no detiene su marcha por las piedras del camino. Su espíritu es un caballo salvaje que no se deja montar por el miedo, que no obedece a quienes intentan domarlo con críticas, que no se deja encerrar por las apariencias. Es un espíritu que corre hacia lo inmenso, que vibra con lo indómito, que se enciende ante lo verdadero. Y aunque muchos intenten apagar ese fuego con chismes, con falsedad, con rechazo, Sagitario siempre encuentra la forma de renacer. Porque está hecho de fuego sagrado. Porque su alma no teme comenzar de nuevo. Porque sabe que las pérdidas no son castigos, sino filtros. Porque intuye que cada vez que se libera de lo falso, se acerca más a lo auténtico. Y cuando eso sucede, cuando Sagitario se vacía de lo que no le pertenece, entonces su luz se vuelve tan pura, tan poderosa, tan imposible de ignorar, que todo lo que no vibra con la verdad simplemente cae. Así, Sagitario continúa. Sin mirar atrás. Sin retener lo que lo traicionó. Sin dudar de su esencia. Con los ojos en el horizonte, con la risa como escudo, con la visión como destino. Porque su paso no es solo el de un viajero. Es el de un portador de propósito. Y en cada palabra que dice, en cada camino que pisa, en cada fuego que enciende, deja la huella de un alma que jamás será vencida. Hay una dimensión de Sagitario que permanece oculta a los ojos de quienes solo observan su superficie extrovertida, su entusiasmo contagioso y su espíritu de aventura. Debajo de ese fuego vibrante y esa risa luminosa, arde una llama sagrada de profunda introspección. No se trata solo de un explorador del mundo físico, sino de un viajero incansable de los planos del alma. La energía sagitariana no se limita a horizontes visibles, está conectada con los espacios entre mundos, con los puentes entre el cielo y la tierra, con las sendas espirituales que escapan a la lógica y se abren únicamente ante quienes caminan con fe. Sagitario no solo ha venido a descubrir tierras externas, sino a mapear territorios internos que pocos se atreven a cruzar. Cuando lo critican, cuando lo calumnian, cuando lo intentan encerrar en las jaulas del juicio ajeno, su reacción no es una respuesta impulsiva, sino una evaluación profunda. Observa, calla, y cuando habla, lo hace con la fuerza de 1000 verdades que no necesitan ser defendidas. Porque conoce la ley cósmica que rige todo, la verdad siempre vuelve, la luz siempre vence, la intención siempre se revela. Esa certeza le permite moverse sin miedo. Lo que otros interpretan como arrogancia no es más que una confianza sembrada por vidas de aprendizaje, de caídas, de renacimientos. Sagitario porta el fuego visionario, el mismo que empujó a los antiguos a mirar el firmamento y leer los designios en las estrellas. Ese fuego lo conecta con el símbolo del centauro, ser mitológico que une el instinto animal con la sabiduría divina. En él coexiste la fuerza del cuerpo y la luz del conocimiento. Esa dualidad es su don y también su desafío. Porque mientras su parte instintiva lo impulsa a correr libre, a veces es su alma elevada la que lo llama a detenerse, a observar, a escuchar el lenguaje oculto de los símbolos, los sueños y las señales del universo. En su sendero, Sagitario no solo recoge vivencias. Recoge verdades universales. Y esas verdades no siempre son cómodas, no siempre son dulces, no siempre son recibidas con los brazos abiertos. Porque la humanidad aún se resiste a mirar más allá del velo. Por eso, el sagitariano consciente carga con el peso de ser quien ve antes que los demás. ¿Quién siente antes que los demás? ¿Quién intuye el final antes del comienzo? No todos están preparados para esa claridad, y por eso muchos reaccionan desde la sombra, con crítica, con burla, con traición. Pero lo que no entienden es que Sagitario no se detiene ante la traición. La trasciende. Y no solo la trasciende, la convierte en maestría. Cada vez que le sonríen mientras lo apuñalan con palabras a sus espaldas, Sagitario aprende a escuchar no solo las voces, sino las vibraciones. Aprende a leer no solo los gestos, sino las energías. Aprende a distinguir con una precisión casi mágica quién vibra con su fuego y quién solo se acerca para calentarse un rato y luego marcharse. Y cuando Sagitario ha aprendido esa lectura,
cuando ha despertado ese sexto sentido, se vuelve imparable. Porque ya no necesita confrontar. Ya no necesita explicar. Ya no necesita demostrar. Simplemente actúa. Simplemente se eleva. Simplemente avanza. El silencio de Sagitario no es rendición. Es estrategia. Es sabiduría que ha dejado de gastar energía en convencer a quien no quiere comprender. Hay una nobleza antigua en Sagitario, una ética espiritual que no se aprende en libros ni se enseña en escuelas. Es un código interno que lo impulsa a ser justo, incluso cuando nadie lo ve. A ser honesto, incluso cuando le costará caro. A ser auténtico, incluso cuando lo critiquen por ello. Porque Sagitario no busca ser comprendido, busca ser verdadero. Su brújula interna no apunta al aplauso, apunta al propósito. Esa conexión con su propósito es lo que lo blinda frente a los dardos del juicio. Lo que lo impulsa a seguir cuando el camino es solitario. Lo que lo sostiene cuando el dolor parece romperle las alas. Porque sabe que no camina solo. Camina con las bendiciones de Júpiter, el gran benéfico del zodiaco, el guardián de los ideales superiores, el protector de las almas que se atreven a vivir con grandeza. Y esa guía no se ve, pero se siente. En las sincronicidades. En los milagros pequeños. En las puertas que se abren justo cuando parecía no haber salida. Porque donde está Sagitario, está la fe. Y donde hay fe, siempre hay camino. Sagitario también ha venido a enseñar con el ejemplo que la libertad no es huida, sino elección consciente. Que no se necesita herir para alejarse. Que se puede decir adiós con respeto. Que el desapego no es frialdad, sino amor propio en estado puro. Su forma de soltar, de dejar ir lo que ya no suma, de abrirse al cambio con el corazón abierto, inspira a quienes lo rodean. Aunque no siempre se lo digan, aunque lo critiquen por su aparente ligereza, muchos en secreto desean tener el coraje con el que Sagitario vive. En un mundo donde el miedo ata, Sagitario vuela. En un mundo donde el rencor enferma, Sagitario sana con esperanza. En un mundo donde tantos se apagan por dentro para encajar, Sagitario arde por fuera y por dentro para despertar a otros. Esa es su revolución silenciosa. No necesita alzar la voz para marcar la diferencia. Lo hace con su presencia. Con su mirada limpia. Con su andar libre. Con su alma luminosa. Y al final, cuando la máscara de todos caen, cuando el tiempo revela lo verdadero, cuando las mentiras se desvanecen y las apariencias se rompen, es Sagitario quien permanece en pie. No por orgullo, sino por coherencia. No por venganza, sino por integridad. No por necesidad de victoria, sino porque su alma, desde siempre, supo que nada ni nadie puede apagar la llama de quien ha nacido para encender el mundo con su luz.